principio es que puedes personalizar tus formas para tus ¿Fue lo que dije? Vamos a arrancar con la primera parte. Ay, me rasqué el oído. También podemos entonces podemos entender, ¿no? Ahora, otro elemento, 3, 2, 1. Parezco el de Chapulín Colorado, la chicharra. Bienvenidos a nuestra quinta parte del devocional diario personal libre. En esta ocasión vamos a desarrollar juntos nuestra cartilla paso a paso junto conmigo para que aprendas cómo se desarrolla ya de una manera práctica el material, escribiendo en nuestra cartilla, en nuestra hoja diaria, lo que debemos desarrollar en cada uno de los pasos de la mecánica de manejo que te enseñamos en la parte 4. Es importante recordar los elementos principales que necesitamos para nuestro devocional diario personal. Recordemos que tenemos que tener nuestra Biblia, tenemos que tener un lapicero y nuestra cartilla guía del devocional. Recordemos que las formas no son necesarias. Esto es lo único que necesitamos. Sin embargo, quiero que a la luz del retiro que tuvimos de hábitos y disciplina, cómo destruir malos hábitos y construir nuevos hábitos sanos en nuestra vida, entre ellos aprender la disciplina y el sano hábito de alimentarnos espiritualmente con nuestro devocional diario personal, que nos va a llevar a la estatura de Cristo, que va a hacernos crecer en nuestra relación sana, completa y correcta con Dios. Esos elementos son como, por ejemplo, la música. La música de fondo es una forma. Si la hay, bien. Si no, también. Pero recordemos las 3 leyes de los hábitos saludables. Hacerlo sencillo, hacerlo atractivo y hacerlo fácil. Si para ti las formas con que rodeemos, que no son necesarias, no son principios y no pueden reemplazar el devocional, si tú no las necesitas, no lo hagas. Pero si tú quieres hacer de tu disciplina, de tu hábito, algo sencillo, atractivo, algo fácil, entonces utiliza las formas, los elementos para rodear tu devocional y así de alguna manera ir poco a poco, paso a paso, generando y construyendo un nuevo hábito en tu vida, una nueva disciplina espiritual en tu vida. Así que si hay esto, si hay música, bien, si no, también. Otro elemento importante es el siguiente: colores, marcadores. Si tú quieres llenar tu cartilla, si eres una persona que se te facilita o haces atractivo, fácil y sencillo hacer y formar esta disciplina, colocando colores, marcadores, escribiendo con diferentes tipos de lapiceros, etcétera, etcétera, lo puedes hacer, pero no lo necesitas. Basta un lapicero. Sin embargo, si para ti es importante, hazlo, no está mal. También tenemos otros elementos importantes como: si tú necesitas papelitos que te permitan colocar noticas o separar o algún elemento que tú creas que es importante colocarlo, lo puedes hacer. Pero esto nunca reemplaza nuestro devocional. Solamente es para hacerlo sencillo, atractivo y para hacerlo fácil. Pero si lo hay, bien. Si no, también. Así que otro elemento importante que podemos tener en cuenta también es un cuaderno de notas. No lo necesitas. La cartilla es suficiente para escribir todo lo que tú quieras. Es el material donde tú vas a construir el mensaje, la voluntad de Dios para tu vida, las respuestas que tú estás buscando de Dios y las maneras en que Dios te va a hablar. Todas las puedes escribir aquí. No necesitas un cuaderno. Sin embargo, si para ti es importante tener otro cuaderno, otro elemento, lo puedes hacer, pero no es indispensable, ¿ok? Teniendo en cuenta entonces todos estos elementos, si tú los quieres añadir a tu devocional, son formas, no los necesitas. Pero si te hace más fácil, más sencillo y más atractivo tenerlos y rodear tu devocional con un cafecito, con un elemento importante que te va a permitir desarrollar mejor tu devocional, lo puedes hacer. Si no, no lo hagas. Con estos 3 elementos es suficiente. No se diga más. Te invito a que me acompañes entonces y hagamos juntos este tutorial del primer día de nuestra primera página del material de nuestro devocional diario personal libre. Acompáñanos.
Vamos entonces juntos, paso a paso, a construir este primer día devocional. Así que alista tu primera hoja de tu cartilla y en nuestra primera hoja está la introducción que ya habíamos enseñado en la mecánica de manejo, que es adoración, gratitud y confesión. En segundo lugar tenemos el cuerpo, el desarrollo, que es el estudio de la palabra, resumen, verdad, demanda, promesa, compromisos. Y por último tenemos intercesión, súplica, encomienda y versículo para memorizar. Vamos a comenzar entonces con la primera parte de nuestro devocional diario personal. Como lo habíamos dicho, vamos a cronometrar para que nos aparezca en tiempo real lo que puede llegar a durar nuestro día de devoción. Arranquemos entonces con nuestra introducción. En nuestro material cada día vamos a tener el mismo orden, la misma estructura. Lo único que va a cambiar es la parte de adoración, que es el salmo que nos corresponde leer ese día. Los salmos son cánticos, son canciones de adoración, de exaltación a Dios. Por esa razón, cada día vamos a tener una porción de un salmo totalmente diferente. Cuando terminemos el libro de los salmos, empezaremos en la parte de adoración a hacer proverbios, a leer proverbios y luego vamos a Eclesiastés. Por lo tanto, cada parte del desarrollo de la palabra también va a tener una porción diferente de la escritura y de la palabra que vamos a meditar, escudriñar y aprender. Arranca cronómetro y vamos entonces a arrancar con la primera parte de la introducción. Adoración. Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En estos momentos, mi oración de adoración, de gratitud y de confesión es una sola, que no debe durar más de 2-3 minutos más o menos. Así que en estos momentos yo oro al Señor conforme al Salmo. Señor, gracias porque somos bienaventurados los que estamos plantados en ti. Luego de una oración de adoración paso a una oración de gratitud. Por eso está el pasaje 1 de Tesalonicenses 5:8. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí una vez más haciendo este devocional, y luego pasamos a la oración de confesión. Señor, perdóname, quiero estar limpio delante de ti para que tu Espíritu Santo pueda hablarme, pueda entrar en comunión contigo. Así que perdona mis pecados conforme a 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme. Así que confieso mis faltas, confieso mi pecado de manera específica y de manera general. Límpiame con tu sangre preciosa. Amén. No puede durar mucho esta oración y así va a ser cada día. Luego pasamos al estudio de la palabra. Arranca cronómetro. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 28. Esa es la porción del día 1, la lectura de la palabra. Aquí es importante entonces que mientras vamos leyendo Juan capítulo 1, vamos haciendo el resumen. No leer todo y hacer el resumen. Sin embargo, si a ti te queda más fácil hacerlo así, lo puedes hacer así. Vamos haciendo un resumen de cada título. Cada título ya nos está diciendo de alguna manera de qué se trata el pasaje, de qué está hablando el pasaje, y eso nos ayuda mucho a entender cómo lo puedo escribir y desarrollar en mi resumen. Por ejemplo, dice el título del capítulo 1, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ahí ya tengo un resumen. Entonces coloco, en el principio era el verbo, y voy leyendo y voy sacando el resumen. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido. En él estaba la vida, y la vida la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí veo una porción donde puedo resumir que el verbo es la luz de los hombres, y ya voy haciendo mi resumen. Y todo fue hecho por medio de él y para él. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Entonces aquí ya puedo decir que Juan dio testimonio de la luz. Ahí ya resumo esa porcioncita. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde aquí puedo resumir entonces que los que reciben ese verbo, esa luz, hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? Entonces son engendrados por Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía que venía después de mí. Él es antes de mí, porque
era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego, entonces, escribimos que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces aquí en esta porción solamente escribo que los fariseos interrogan a Juan sobre quién es él y Jesús. Ahí terminó mi resumen y, como ustedes podrán ver, alcanzó el pedacito a cubrirse muy resumido. Luego de esto, para no tener que hacer una doble lectura, pero si tú quieres leerlo otra vez 2 o 3 veces para tener el pasaje mucho más claro, si quieres hacerlo lo haces. Si no, simplemente lees lo que escribiste. En el principio era el verbo, este era la luz de los hombres, todo fue hecho por medio de él y para él. Juan dio testimonio de la luz, y todo lo que escribimos nos ayuda a leerlo 1, 2, 3 veces para que el pasaje se quede en nuestra mente. Con estos insumos ya podemos pasar a la verdad revelada, a la demanda exigida y a la promesa ofrecida. ¿Cuáles son las verdades que podemos extraer de este texto después de haber hecho el resumen? Primero, Jesucristo es el verbo de Dios. Segunda verdad, Jesús es la luz de los hombres. Tercera verdad, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra verdad que podemos extraer del texto, que Moisés trajo la ley y que ahora en esta nueva revelación se llama la gracia. Jesucristo es la revelación de la gracia, y esta es la manera de interpretar la ley, cosa importante como verdad. Y por última verdad, sencillo, Juan fue claro en decir: yo no soy el Cristo, solamente doy testimonio. Después de sacar estas verdades, entonces me voy a la demanda. Las demandas siempre están en relación, en la mayoría de los casos, con las verdades. No importa cuántas verdades saques, no necesariamente tienes que sacar 3, 4, 5, 6, con 1 o 2 pueden ser suficientes. Ahora, el texto puede tener más verdades que seguramente Dios te va a mostrar, pero estas son el insumo para pasar a la demanda exigida. En este pasaje podemos notar unas demandas de parte de Dios, algo que Dios me está pidiendo. Primero, en el versículo 12 me está diciendo que si creo en Jesucristo, seré su hijo. Un hijo es alguien que cree en Cristo. Esto ya es una demanda. Entonces, creer en Cristo me convierte y me da la identidad de ser hijo de Dios, y así debo vivir. Otra verdad importantísima, y es que tenemos que asumir la posición de Juan. Juan solamente daba testimonio de la luz, daba testimonio del verbo, daba testimonio, no se atribuía nada. Era un simple hombre que hablaba del que realmente importa, del único profeta, el único ungido, el único siervo, el único Dios, que era Cristo. Entonces, esto en términos generales me da una demanda, y es que debo dar, y la escribo, debo dar testimonio de la luz, que es Cristo. Mi vida debe reflejar a que es la luz para que pueda impactar a otros con esa luz, ¿ok? Ahí ya entonces tengo la verdad revelada y tengo la demanda exigida. El siguiente paso entonces es la promesa ofrecida. Recordemos que tanto la verdad como la demanda, como la promesa, como los compromisos y conclusiones no necesariamente tienen que ser textuales. La mayoría de los que hemos escrito es textual, pero a veces debemos deducirlo, es decir, inferir del texto esas promesas, esas demandas. En este caso, con la promesa podemos inferir, de acuerdo al ejercicio que hemos hecho de escudriñar la palabra, de entender la palabra, leer la palabra, sacar la verdad, sacar la demanda, que ya es lo que yo tengo que hacer y lo que Dios me está exigiendo que haga con mi vida, que crea o que viva.
Ahora la promesa podría ser, de acuerdo al texto, que Jesucristo se hizo carne. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso nos deja una esperanza y una promesa hermosa. Jesús entonces entiende porque vivió nuestras necesidades. Infiero del texto de que si Jesús es Dios, si Jesús habitó entre nosotros, si Él fue lleno de luz y de gracia, esa luz está conmigo, esa gracia está conmigo. Así que soy perdonado porque Dios habita en medio de mi vida. Esto es una promesa hermosa. Nunca voy a estar solo, siempre voy a estar con el Dios del cielo y del universo a través de Jesucristo, que es Dios. El Verbo se hizo carne. Esto es una promesa maravillosa. Ahora pasamos a los compromisos y conclusiones. Aquí también es muy importante inferir, deducir, de acuerdo a los 3 puntos anteriores, cuáles serían mis compromisos. Primero, tiene que ver mucho con las demandas. Si en la demanda yo encontré que Dios me está pidiendo que yo sea luz, no que soy la luz, que dé testimonio de la luz que es Cristo que está en mí, entonces un compromiso es que debo ser luz. ¿En dónde? En cualquier contexto de mi vida donde yo considere que no estoy siendo luz, que no estoy siendo testimonio. Luego también uno de mis compromisos es ser testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Cristo es el Verbo, es Dios. Así que aquí ya tengo unos compromisos y las conclusiones también las deduzco o las infiero. Las conclusiones tienen que ver en todo lo que aprendí en este proceso. Aquí ya está el material totalmente lleno con todos los puntos que hemos desarrollado. Ahora viene la última parte del material, que tampoco debe durar más de 3-5 minutos, y es intercesión, que es oración por todos, súplica, peticiones personales, y la encomienda, que es la gratitud por el día. En la intercesión entonces oramos por todos. Señor, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por todas las personas que Dios ponga en tu corazón para orar por esas personas. Oración general. Luego vienen peticiones personales. Ya estoy listo para mis peticiones personales. Señor, quiero colocar en este día esta petición, esto que necesito que se dé en el área física, en el área espiritual, en el alma. Necesito esto en el trabajo, y eso cada día lo vamos a colocar delante de Dios. Por eso tenemos que tener una listica de nuestras peticiones. La podemos escribir acá abajo del material para tenerlas cada día presentes. Luego pasamos a la encomienda, que es gratitud por el día. Esto es una oración, no tienes que parar, no tienes que decir, ay, sigue intercesión, te voy a orar por intercesión. Súplica, voy a orar por la súplica. Encomienda, esto te va a quitar tiempo. No, pasa de un punto a otro, así como lo hicimos en la introducción, así como lo hicimos en el estudio de la palabra. Aquí en el final pasa de un punto a otro sin ningún problema en la misma oración. Señor, yo oro por todas las necesidades, por mi familia, por las situaciones que está viviendo X o Y familiar. Ahora te quiero pedir por mis peticiones personales. Señor, pongo en tus manos esta necesidad, tengo esta otra necesidad. Padre, gracias por esto. Necesito que se abra esta puerta, que se mueva esta montaña. Y Señor, gracias por este día. Te pido que me acompañes en este día, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ves? Ahí está involucrada una oración con todos los pasos finales. Y por último, tenemos el versículo para memorizar. En este caso tenemos Juan 1:12, que está relacionado con el pasaje. No siempre el versículo que tenemos para memorizar está relacionado o está dentro del pasaje que estamos leyendo. Puede que sea otro. Cada día tendrás un versículo para memorizar. En este caso Juan 1:12. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves? Ahí ya me lo aprendí. No necesito leerlo. Hay 2 maneras para memorizarlo. Uno, que te tomes un tiempo para memorizarlo y durante el día repetirlo, o en otro caso, cuando no tienes mucho tiempo, lo escribes, te lo llevas, lo bajas de internet o lo pones en tu celular y lo vas repitiendo mientras vas en el carro, mientras trabajas, mientras vas llegando a casa, mientras comes, y te lo vas aprendiendo durante todo el día. Y de esa manera vas a ir poniendo la palabra de Dios en tu mente para que baje a tu corazón y el Espíritu Santo se pueda mover en tu vida a través de lo que memorizamos. Como ustedes lo pudieron ver, es muy fácil, dura muy poco. Sin embargo, cada uno de ustedes establece el tiempo que necesita y que puede para meditar cada día en la palabra del Señor. En el 6º capítulo estaré enseñándote más principios y herramientas que nos van a ayudar para seguir desarrollando la disciplina y el hábito sano, correcto y completo de nuestro devocional diario personal. Como pudiste ver, este devocional es
es un devocional que tú construyes a la luz de la Escritura para cumplir el mandamiento de la palabra de Dios, que es escudriñar la Escritura, meditar en la Escritura y extraer de ella aquello que nosotros necesitamos recibir de parte de Dios, el alimento que Dios nos da a través de su palabra. No es la construcción de otra persona, ni un material externo. La cartilla no es un material con insumos que nos permiten tener un devocional, no, simplemente es una guía que tú llenas. El único material que debemos tener siempre es la palabra de Dios. Esta es la que nos va a hablar, esta es la que el Señor va a usar para formar nuestro carácter, para hablarnos en medio de cada circunstancia que estamos viviendo. Ahora, te hago una pregunta. Los cristianos de hace 100 años atrás, de hace 200 años atrás, de hace 500 años atrás, cuando no existía literatura tan extensa como hoy, no existía la imprenta, no existía la impresora, no existían todos estos materiales de los cuales hemos sido inundados simplemente para poder vender y hacer marketing de un libro, de un autor. No, hace muchos años no existía eso. Entonces, ¿cómo se alimentaban los cristianos? ¿Cuál es la única fuente completa, correcta de un sano devocional, de una relación entre mi Padre y yo? Oro al Señor y el Señor me habla. La Biblia es la única que ha existido por siglos, es la única que nos debe alimentar. Por esa razón es que estamos seguros, bíblicamente hablando, que esta es la manera correcta. No es mi opinión como pastor, no es la manera correcta de una iglesia, no, es la manera correcta que la Biblia nos enseña. Extraer de ella, de la Escritura, sin ninguna cosa externa, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y de esta manera nos ejercitamos para poder conocer más la Escritura, meternos más en la Escritura, conocer más los atributos de Dios, sus verdades para mi vida, lo que el Señor anhela que yo haga, que yo cambie, que yo quite, que yo pida perdón, y también aquellas promesas que Dios quiere para mi vida, y me deja en un punto donde ya yo asumo compromiso, lo cual es sinónimo de crecer, de madurar y de ir a la estatura de Cristo. Esta es la manera de alimentarnos, esta es la manera de alimentarnos sanamente, cuando escudriñamos y extraemos de la Escritura su palabra, su consejo, su voluntad. Espero que este ejercicio te haya ayudado a entender mejor la manera de poder hacer cada día tu devocional con esta guía y con la palabra del Señor. Esperamos que este ejercicio que hemos hecho juntos te haya permitido entender, comprender y asimismo aprender a desarrollar cada día el paso a paso de esta guía devocional. Te invito para que sigas conectado con La Ibre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés pendiente de todo lo que pasa en La Ibre. Sigue nuestras redes sociales, Iglesia Ibre, en Facebook, Instagram, TikTok. Recuerda, ya viene nuestro 6º capítulo. No te lo puedes perder. La Ibre, tu casa, tu familia, tu iglesia.